Hola, hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están, querido grupo? Eh, es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes un pequeño devocional, una palabra de aliento, y que así como Luisa, como Leo también, compartieron y pudieron compartir con cada uno de nosotros la palabra del Señor y lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros a través de la fe, pasando por distintas situaciones, pasando por distintos momentos de nuestra vida, pero damos gracias al Señor que en la fe podemos ayudarnos, en la fe podemos alentarnos, en la fe podemos compartir aquellas vivencias personales de cada uno de nosotros y que pueden ser de bendición y de ayuda para hermanos. Y esta mañana ponía en el grupo que daba gracias al Señor, daba gracias al Señor por el grupo, daba gracias al Señor por este tiempo donde podemos alentarnos unos a otros, pensando en su propósito, pensando en el tiempo que llevamos juntos y el anhelo de parte de cada uno de nosotros de poder compartir la palabra todos juntos, de poder alabar al Señor y poder abrazarnos. Y saben qué, hermanos, el Señor puso algo en mi sentir el otro día que mi madre se golpeó y bueno, estuvo el doctor revisándolo, que es Lucas Villarreal, que muchos de ustedes lo conocen. Es un hermano en la fe, aparte de ser médico, es un hermano en la fe, un hermano que pastorea una iglesia acá en Barrio Patricios. Y cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con este hermano, cada vez que tenemos la oportunidad de charlar, porque a él le gusta charlar mucho, más allá de que podemos presentarnos como pacientes, podemos presentarnos como en una necesidad física, nos puede evaluar, nos puede revisar, nos puede medicar, pero a él le gusta mucho hablar de la palabra del Señor, hablar del Señor. Y creo que esto es muy importante, ¿no? En un médico, ¿no? Así como nosotros encontramos en Lucas, el médico amado, encontramos en un médico que basa no en su capacidad o en lo que sabe, que es muy importante, sino también en lo que Dios puede darnos al alma, como también parte de aquella sanidad que necesitamos, ¿no? Una palabra de aliento, una palabra al corazón y a la mente. Y compartiendo con usted, hermano, de las vivencias, compartiendo de lo que Dios nos está haciendo, por lo que estamos pasando y por lo que Dios está haciendo vivir y poder pastorear y poder alentar a los hermanos. Y poníamos algunos ejemplos hermosos de la palabra de Dios. Y bueno, compartiendo esto, de aquellos ejemplos que la palabra nos da, de aquellos ejemplos de hermanos en la fe, de aquellos ejemplos que nos dan de hermanos que han alentado a través de la historia, que han alentado a través de la iglesia, que han alentado a través de la palabra de Dios, que han alentado a través de mensajes proféticos de parte de Dios. Y bueno, encontramos en estos ejemplos, hablábamos de Bernabé. Y fue lindo, ¿no? Fue interesante porque encontramos en esta persona, en este personaje, en esto que aparece Bernabé en Hechos de los Apóstoles, justamente escrito por Lucas, este médico, donde comienza su parte misionera, podríamos decir, donde comienza y aparece acá en la historia, en su misma historia que cuenta, o la misma historia que les cuenta ahí
en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, donde él ya se incluye dentro de ese viaje. Y también podemos poner como ejemplo a él, ¿no? Porque él escribe y comienza tanto el Evangelio de Lucas como la historia de Hechos de los Apóstoles, dirigido a una persona para ayudarlo en la fe, para que conociera más a este tal Teófilo, para que conociera más y para que fuera mejor encaminado en la fe. O sea que podríamos también poner como ejemplo a Lucas, quien escribe todo esto a una persona donde se toma, podríamos decir, este trabajo de buscar testimonio, de buscar, y donde después él mismo escribe de lo que ocurre en los viajes que tuvo con el apóstol Pablo. O sea que también podríamos decir una persona que fue de bendición a otras, ayudándolo en la fe. Y volviendo a Bernabé, ¿no? Donde acá el apóstol, acá Lucas comienza a contar de Bernabé, y aparece acá en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, aparece Bernabé, pero aparece como José, ¿no? Porque podríamos decir, su verdadero nombre era José. Y dice el capítulo 4, versículo 36-37, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y acá aparece Bernabé, acá aparece José, que los apóstoles deciden ponerle como sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Por ahí nosotros los cordobeses sabemos mucho de sobrenombre, ¿no? Sabemos mucho de ponerle al nombre o a los nombres o a las personas un apodo, un sobrenombre, ¿no? Y por ahí no es muy agradable, ¿no? Por ahí, ¿no? Por ahí depende por el aspecto físico, por la forma de hablar, por la personalidad, bueno, no vamos a entrar en eso porque vamos a entrar en una parte donde hay sobrenombres graciosos, cómicos, podríamos decir, y por ahí hasta ofensivos. Pero acá encontramos algo bastante particular y bastante bueno a considerar. Este sobrenombre que es puesto a José, Bernabé, que traducido quiere decir hijo de consolación. Y uno se pone a pensar, ¿no? Cómo fue considerado este José, cómo fue aceptado, cómo fue de alguna manera valorado su persona, su manera de ser. Podríamos decir, aquel que tenía quizás rasgo de, o su, digamos, era una persona de valor, una persona que era misericordiosa, una persona que era solidaria, una persona que acompañaba, cuántas cualidades podríamos decir de esta persona que quizás considerando todo eso, ¿no? Una persona que ayudaba, una persona que acompañaba, fue puesto este sobrenombre como hijo de consolación. Yo recuerdo un matrimonio que pasó por una experiencia muy dura, muy difícil, y que perdieron un hijo, ¿no? Perdieron una hija. Y bueno, ellos, me acuerdo que charlando mucho con ellos, y nos hicimos muy allegados, muy
hicimos una amistad muy linda como matrimonio. Y bueno, ellos nunca pensaron en volver a seguir teniendo hijos, ¿no? Y bueno, después tuvieron una hija más y después tuvieron otro hijo. Y podríamos decir que de alguna manera eran hijos de consolación, hijos donde podían consolarse en una pérdida. Nunca nadie puede tomar el lugar de otro, un hijo o perdiendo un hijo o otro hijo no nos da que podamos tomar el lugar de otro. Pero de alguna manera podríamos decir que realmente Dios consuela, Dios nos anima. Y en este hermano podríamos decir que era tomado, era aceptado como ese hijo de consuelo, como ese hijo que viene de parte de Dios a consolar la familia, de Dios. Ahora, qué bueno, hermanos, ¿no? Qué interesante este ejemplo, qué interesante, porque podemos, y yo creo que cada uno de ustedes, a lo mejor en este empujoncito que damos a través de esto, es pensar en el grupo, es pensar en lo bueno que es ser quizás Bernabé, lo bueno que quizás es tomar como ejemplo esto y hubiera muchos Bernabé dentro del grupo, dentro de las iglesias, donde fueran realmente hijos de consolación, donde fueran personas dispuestas, personas con un ánimo pronto, personas que ayudan, personas con misericordia. Y acá cuenta Hechos de los Apóstoles, o acá cuenta Lucas, ¿no? Y donde comienza, digamos, Bernabé a tomar protagonismo dentro de lo que es esta historia de Hechos de los Apóstoles en la iglesia, que él tenía una heredad, que él tenía un bien. Si bien muchos dicen los levitas no pueden tener bienes, no pueden tener heredad, por lo que Dios dispuso desde un principio que los levitas no iban a tener heredad, este José, levita, natural de Chipre, dice, sin embargo, acá aparece con esta heredad, aparece con este bien y con esta disposición de vender ese bien y ponerlo a los pies de los apóstoles que en ese tiempo, ¿no? Y en ese momento iba a ser destinado a la ayuda hacia los hermanos en necesidad, en ayuda hacia los hermanos que estaban pasando por pruebas económicas, ¿no? Y fíjense en ustedes esto que se da dentro, ¿no? de lo que podemos encontrar como historia, porque allí nomás comienza, después de este desprendimiento, después de ver a este hermano con tanta solicitud, con tanta consideración de parte de la iglesia, donde es puesto digamos, este sobrenombre, hijo de consolación, aparece Ananías y Zafira, alguien totalmente lo contrario en su sentimiento. Y esto es, yo creo que es lo bueno y que siempre digo, ¿no? Que la palabra de Dios nos muestra la parte, podríamos decir, buena, como también la parte mala de las personas, y aún de los mismos creyentes, donde nos muestra la debilidad, nos muestra la flaqueza, donde nos muestra también, ¿no? que dentro de aquellas cosas buenas que podemos tener, o buenas que podemos ver dentro de los hermanos también, nos muestra la parte, podríamos decir, la parte flaca, ¿no? La parte débil, la parte que por ahí tenemos cada uno de nosotros en defecto. Y así mismo como lo tuvo Bernabé también en un momento dado, ahí donde aparece en el capítulo 15, donde en Gálatas, donde el apóstol Pablo también habla de Bernabé como que había entrado en una simulación juntamente con
con Pedro, ¿no? Una especie de hipocresía por temor al judaísmo. Pero yo quiero destacar en esta noche, quiero destacar la parte buena que tenemos cada uno de nosotros. Quiero destacar y que podamos ir fortaleciendo mucho más esa parte buena, esa parte positiva, esa parte que viene de parte de Dios. Eso que puso Dios en el corazón de cada uno de nosotros para hacer el bien. Eso que puso en la vida de cada uno de nosotros para ayudar a otros. Y Bernabé, en esa ayuda a otros, tuvo una parte muy importante, y especialmente con la iglesia, especialmente con el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo era muy temido en ese tiempo, Saulo, y que Saulo y Pablo se convierte al Señor ahí en el capítulo 9, y vemos que no era creído por la iglesia, no era bienvenido, digamos, su testimonio de conversión, porque pensaba que habían entrado en una simulación para atacar más a la iglesia, para encarcelar más a la iglesia. Pero sin embargo, Bernabé fue y lo tomó a Pablo, a Saulo en ese momento, y lo trajo a los apóstoles y lo presentó a los apóstoles y dio testimonio de Pablo en su conversión. Dice el capítulo 9, versículo 27, dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea que Bernabé fue el instrumento, fue el medio, fue aquello que podríamos decir valoró lo que Pablo y Saulo había tenido como testimonio y lo trajo. Vio su cambio, vio su testimonio, vio cómo valerosamente había hablado del Señor y lo trajo y lo presentó a la iglesia en ese cambio. Qué bueno que es cuando encontramos personas que se juegan, personas que se juegan, digamos, y valerosamente presentan el testimonio de cambio de otras personas. Como vemos acá que el apóstol que Bernabé hizo algo importante, ¿no? A favor del Evangelio, a favor de lo que Dios había hecho, a favor del mismo, el mismo apóstol Pablo, porque le aceptaron dentro de la iglesia y aceptaron su testimonio por lo que Bernabé hizo. Esto también es a tener en cuenta, ¿no? Aquello que podemos hacer por los demás, aquello que podemos hacer en testimonio de otros, y ayudarnos, ¿no?, a que la iglesia tome en cuenta ese testimonio, que la iglesia tome en cuenta para el trabajo, para la labor de los hermanos que han producido cambio en la vida de ellos. Y esto es de tener en cuenta. Y ¿saben qué? No solamente vemos esto de Bernabé, también vemos su compromiso con la iglesia, con el Señor. Vemos cómo también alguien que fue, cuando la iglesia fue perseguida, cuando la iglesia comenzó a ser desparramada, y dice que el testimonio llegó hasta Antioquía, y ahí en Antioquía se forma esta iglesia tan importante, tan grande, y donde también Bernabé es enviado para alentar a los hermanos, ¿no? Y como esto que está en el capítulo 11, versículo 22, dice,
Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón perseverasen y fueran fieles al Señor, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? Ustedes qué bueno, ¿no? Qué importante son los hermanos que alientan a la iglesia. Un hermano que llega a la iglesia, un hermano que se ha enviado para alentar a la iglesia, un hermano que es enviado para ver, y esto hablábamos con nuestro hermano el otro día en la casa de mi mamá, ¿no? Con Villarreal, con el pastor, y hablábamos específicamente de esto, ¿no? Y él me decía, la verdad que uno encuentra en esta persona alguien a imitar, porque no quiso ahí ser el principal dentro de la iglesia, ni quiso, sino que cuando vio la gracia del Señor, alentó a la iglesia. Cuando vio la gracia que había sido depositada en medio de tantos hermanos, los alentó y que fueran fieles al Señor. Y esto es bueno, ¿no? Esto es bueno tener cada uno de nosotros, ¿no? El poder alentar a la fidelidad a Dios, el poder alentar a la fidelidad al Señor, no apropiándonos, sino ser de bendición. Algo que nos ha enseñado durante mucho tiempo el Señor, ¿no? Especialmente en la parte pastoral. La propiedad de las personas es el Señor, la propiedad de la iglesia es el Señor. Lo que hacemos, aquellos que quizás con un poquito de años, como cada uno de los que estamos en el grupo, es que alentar a las personas a mirar al Señor, alentar a las personas a afianzarse en el Señor, alentar a las personas a fortalecerse en la fe en el Señor. Y esto es lo que nos muestra la palabra del Señor a través de Bernabé. Y tendríamos mucho para hablar, porque no solamente de esto, sino que también después fue y lo trajo a Pablo, fue hasta ahí, hasta justamente donde él se encontraba, el apóstol Pablo en Tarso, y dice que fue y lo buscó y lo trajo a Antioquía, y allí comenzaron a fortalecer aún más la iglesia allí en Antioquía, y donde también ahí en este mismo lugar son llamados por Dios, ahí en el capítulo 13, son llamados por Dios a la obra misionera, tanto a Bernabé como a Pablo. Tendríamos mucho para hablar y considerar, porque vemos cómo Dios toma a Bernabé, toma a Pablo, y comienzan esta obra misionera de la expansión del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, ojalá que podamos considerarnos y considerar a aquellos hermanos que alientan, considerar aquellos que son como Bernabé, ver este ejemplo, podamos tener este ejemplo también incorporado a nuestras vidas para alentar. Y hay algo que quiero dejar, digamos, como importante en esto, ¿no? Como algo que nos muestra la palabra en este personaje. Y es lo que dice el mismo apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Y vosotros, hermanos, dice este versículo, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Uno toma esto y piensa, ¿no? No cansarse. A veces quizás podemos entrar en una fatiga de
de alentar a otros, ¿no? Podemos entrar en esto que decimos, siempre tenemos que estar pensando en el otro, ¿y yo cuándo? Siempre tenemos que estar dando palabra a otro, y a mí cuándo. Pero acá la palabra del Señor nos alienta a decir, hermano, no te canses de hacer el bien, no te canses de alentar, no te canses, no bajes los brazos, ¿no? Esto tiene su recompensa en Dios, ¿no? Esto tiene. Por eso es que el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay una bienaventuranza, hay algo que alegra el corazón, hay algo que nos da ánimo, que cuando somos usados por Dios, por el Señor, para alentar a otros, cómo somos bendecidos por el Señor. Así que te dejo este pequeño devocional, este pequeño pensamiento a través de la vida de Bernabé, para decirte lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Y vosotros, hermanos, y vosotros, querido grupo, y vosotros cada uno de aquellos que hemos vivido esta experiencia preciosa de reencuentro, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos. Esto nos bendice, esto bendice a otros, y esto también trae recompensa de alegría al corazón de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos.